Buenas tardes, soy Tamara Martínez Martín, vuestra tutora de Supply Chain Management de las asignaturas de Lean Manufacturing y Disponibilidad del Producto. Y vamos a hacer un webinar acerca de dos de las técnicas Lean más famosas, que son SMED y TPM. Vamos a hablar primero un poco de una, las definiciones, los ejemplos, y luego pasaremos, pues a la siguiente y también comentaremos los beneficios de ambas técnicas. Bueno, pues vamos a ello. Primero vamos a hablar de la técnica SMED. Bueno, pues SMED, esta técnica fue desarrollada en Japón, como al final casi todo el tema de Lean, que ya lo hemos estado comentando en más webinars y también durante el temario, que proviene casi todo de Japón. Entonces, bueno, pues en concreto lo desarrolló Shingeo Shingo, que fue un ingeniero también muy famoso que estuvo involucrado en todo el tema de Lean, que es muy famoso también por este aspecto, alrededor más o menos del año 1950. Entonces, bueno, en esta época se fue empezando él a dar cuenta al final de la importancia de la rapidez, de lo que son los tipos de cambio. Entonces, 2 décadas después, más o menos desarrolló pues una manera más extensa de esta técnica mientras estaba trabajando en Toyota, que como sabéis un poco, el origen de todo el tema del Lean Manufacturing pues está en lo que es en la empresa Toyota, el famoso caso Toyota. Bueno, entonces los propios trabajadores de la fábrica tuvieron mucho que ver porque en la implantación de este nuevo método al final se apoyaban continuamente en la mejora continua y un cambio de actitud por parte de todos los empleados, que esto es muy, muy importante. Tienen que estar todos los empleados motivados con esta idea y ir todos en equipo hacia ello. No sirve de nada que solamente las partes más altas de la pirámide o los directivos sepan muy bien de qué va esto y lo implanten al final y luego, por ejemplo, los operarios no, o al revés o viceversa. Tienen que estar todos por igual de implicados. Entonces, bueno, antes de seguir, vamos a seguir dando la bienvenida a todos, un poco ir comentando de dónde venís cada uno, que está muy bien esto de que sea muy multicultural, que para eso nos enriquece a todos, cada uno de un país diferente. Así que, bueno, si podéis ir diciendo cada uno desde dónde os conectáis. Yo aquí estoy en España. Entonces, bueno. Muy bien, Asunción, Chile, Panamá. Muy bien, México. Muy bien, cada uno desde una punta, ¿ves? Así me gusta. Colombia, muy bien, muy bien. Reino Unido, tenemos de todos los países. Qué bien. Ecuador, qué bien. México también, Colombia, perfecto. Muy bien. Así también luego a la hora de poner ejemplos y todo eso, ¿no? Cada uno puede decir un poco también Perú, República Dominicana, bueno, de las veces que más, qué bien. Puede decir un poco pues, de su experiencia, ¿no? Genial. Bueno, pues vamos a seguir. Ya sabéis, si vais teniendo preguntas, me vais comentando. A ver. Vale, pues para continuar con SMED. ¿Qué significa SMED? ¿No? Muy importante. Las siglas que significan, pues al final está en inglés, significa Single Minute Exchange of Dice. Es una metodología muy sencilla de aplicar y consigue unos resultados visibles de una forma muy rápida y a corto plazo. Entonces, la traducción literaria de esta sigla sería cambio de utensilios en 1 minuto de un solo dígito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que todas las operaciones que estén involucradas en este tiempo de preparación deben de durar como máximo 9 minutos, porque ya 10 minutos serían 2 dígitos. Entonces, actualmente estos tiempos pues, se han conseguido, la verdad, reducir a menos de 1 minuto. O sea, fijaros que estamos diciendo aquí que lo ideal sería que fueran 9 minutos, pero ha ido evolucionando tanto la técnica que hasta se suele hacer en menos de tan solo 1 minuto. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de esta técnica SMED? Al final, el principal objetivo es la disminución del tiempo de preparación de las máquinas. Entonces, debemos diferenciar 4 operaciones que se llevan a cabo en cualquier tipo de máquina en la que vayamos a reducir los tiempos de preparación. Entonces, ¿cuáles serían estas 4 operaciones? Pues primero, ajustar, preparar y comprobar las nuevas herramientas, montar y desmontar todos los elementos necesarios de la máquina, medir y efectuar las calibraciones y luego, por último, fabricar las piezas mediante la realización de ensayos y diferentes pruebas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios más relevantes de cambiar el tiempo a que sea, pues eso, menor de 10 minutos? Versus que, por ejemplo, sean 15 o 20, ¿no? Que fuera el doble. Pues al final los sistemas de producción se basan en pedidos por encargo, con lo cual hay una mayor especialización.
las variaciones de la demanda no afectan negativamente al proceso, entonces ya están preparadas para este factor. Y luego hay una reducción de existencias, tanto en curso como acabadas, que da lugar a una minimización de los costes. ¿Vale? Entonces, antes de aplicar SMED, tenemos que tener claro una serie de premisas, ¿vale? Que son las que os pongo aquí. Primero, los tiempos de cambio se pueden minimizar hasta el punto que se lleguen a eliminar por completo. Luego, hay que ser rigurosos aplicando esta técnica al final para poder alcanzar los objetivos deseados, pero al menor coste posible. Y luego, el problema de los tiempos de cambio y preparación se debe normalmente a aspectos relacionados con la organización. No son solamente problemas técnicos, que es lo que se puede pensar en un primer momento. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con SMED. Los tiempos de cambio. Empieza cuando termina la última pieza de un lote y acaba cuando se produce una pieza sin defectos del siguiente lote, ¿vale? Eso sería como la definición de lo que es el tiempo de cambio. Esto que decimos que hay que hacer en 9 minutos como mucho y que ya de hoy se consigue hacer en 1 minuto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que forman parte de los tiempos de cambio? Pues al final, por ejemplo, los cambios de herramienta, que es muy común en talleres de mecánica, como retirar y fijar moldes, o cambios de sierras de corte, brocas de taladros, punzones. Cambios de piezas, pues al cambiar el modelo del producto se necesitan recibir pues nuevas piezas y materiales que vayan a necesitar el modelo nuevo. Otro procedimiento, por ejemplo, el cambio de parámetros estándar. Tiene lugar en procesos que son muy especializados en los que los empleados pueden cambiar en las especificaciones de la fabricación, que al final se exige en cada periodo de transformación diferente, ¿no? Por las tolerancias, los espesores. Luego, la preparación global anterior a la producción, porque esta preparación está constituida por una gran variedad de tareas para tener a punto las herramientas, accesorios o el material en general. Luego podría ser la limpieza, la revisión de los planos, el calendario programado, pruebas, ensayos destructivos y también no destructivos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas que pueden originar que sea elevado este tiempo de cambio? Causas, pues varias. El uso de una maquinaria poco polivalente o inapropiada, el proceso de preparación que no se ha estandarizado, por ejemplo, correctamente, que se ha hecho mal, un excesivo número de operaciones de ajuste o una demasiada duración de las actividades de separación y los encajes de moldes. Entonces, bueno, antes de continuar con los siguientes, ¿os ocurre alguna causa más a vosotros que puedan originar que sea elevado el tiempo de cambio cuando estamos haciendo un proceso? Para cambiar de una herramienta a otra, aparte de estas que os pongo aquí, ¿os ocurre alguna otra? Ver muchos ejemplos, ¿eh? Aquí se he puesto algunas, por eso digo que entre todas a ver si se os ocurre alguna más diferente para comentar. ¿Vale? Bueno, pues os voy a poner aquí alguna más. Ineficiencia de los operarios ante el cambio del utillaje cuando está utilizando uno y otros, una mala combinación de los procesos de fabricación para el lote anterior o el posterior. También puede ser una falta de previsión en cuanto a materiales y herramientas, que al final todos deberían estar listos antes del comienzo de las actividades de preparación. Y luego, por último, os he puesto aquí una falta de mejoras de las actividades de preparación. Como os comento, muchas más y seguro que se os pueden ir ocurriendo a vosotros más ejemplos, pero bueno, yo he puesto aquí un poco como las más generales. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para disminuir estos tiempos de cambio? Pues una identificación de operaciones necesarias para el cambio, se realiza una toma de datos exhaustiva de cada una de las tareas en las que se basa en lo que es el cambio de modelo, pues el tiempo, el número de operarios, las distancias. Distinción entre operaciones internas y externas, pues del conjunto de tareas identificadas se procede a identificar y a diferenciar únicamente las que son operaciones externas. ¿Cuáles son las operaciones externas? Las que se llevan a cabo con la maquinaria en funcionamiento. Y luego, ¿cuáles son las internas? Pues las actividades que se realizan, pero que ya sí o sí hay que parar la maquinaria. Esa es la diferencia entre las externas y las internas. Ahora, transformación de operaciones internas a externas y la optimización de las externas. ¿Qué sería esto? Pues a ver, en este paso se trata de eliminar lo que es el tiempo de preparación interna, transformándolo en operaciones externas y de esta forma lo que hacemos es optimizarlo. Entonces, ¿qué premisas habría que cumplir para que pase esto? Primero,
Se deberán de tener preparados antes de que se termine la producción del lote antecedentes por los materiales, las herramientas, los utillajes y los moldes en general que se van a usar en el siguiente lote. Luego, se deberán mantener dichos elementos en perfecto estado para evitar paradas de última hora, que es al final crear ineficiencias. Y luego se realizará el mayor número de operaciones referentes a la configuración de la maquinaria, pero de una forma siempre externa. Seguimos, reducción de operaciones internas, ¿vale? Para que sean las menos posibles. Pues a ver, tras la transformación anterior que acabamos de decir, siempre nos quedarán operaciones internas, por las cuales al final no hemos podido convertir en externas, ¿vale? Porque no siempre se pueden convertir. Entonces, al tratarse de preparaciones durante las cuales la producción es nula, se tienen que estudiar y controlar, ¿no? Entonces, se aplicará el ciclo PDCA, que ya hemos visto a lo largo de la materia, a dichas tareas para lograr una eficiencia que cada vez sea mayor, tanto lo que se refiere al propio equipo como al modo de trabajo preparatorio. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta para poder hacer esto? Pues la eliminación de uniones atornilladas en puertas que dan acceso, por ejemplo, de la maquinaria, susceptible a algunas que se puedan cambiar, como punzones, moldes, una imposición de sujeciones rápidas de los utillajes y modelos, una utilización de la fijación de troqueles o plantillas en un lugar geométrico adecuado, una implantación de sistemas asequibles de entradas de datos y parámetros de cada proceso, una introducción de dispositivos a pruebas de errores, pokayoques, que también los hemos dado. Y bueno, al final esto se refiere, ¿no?, a las tareas de preparación de cada máquina. Estos sistemas pokayoques, no sé si os suenan, pero sí que los hemos dado en otras partes de la materia, se llaman los sistemas, los antidispositivos como antitontos, por así decirlo, porque de una manera automática o semiautomática lo que hacen es desechar las piezas que podrían ser causantes, por ejemplo, de un error manual. Entonces ya eso no pasa con los pokayoques porque directamente las piezas que no estén perfectamente diseñadas o fabricadas te las desechan. Entonces, actualmente, con las técnicas SMED, sí que se pueden lograr tiempos de cambios inferiores al minuto, ¿no?, como lo que hemos dicho al principio. Y el objetivo final sería anular el tiempo de cambio, que no exista. Entonces, la reducción a cero de este tiempo supone al final la utilización, pues eso, de dispositivos capaces de automatizar directamente el cambio, que obviamente esto pues supondría una gran inversión de dinero, pero es una inversión y no un gasto porque luego a medio plazo y a largo plazo va a ser beneficioso para la compañía, siempre. Entonces, después de que hemos explicado así despacio todos los puntos principales de la técnica SMED, ¿cuáles son sus principales beneficios? Pues al final sería simplificar las tareas de preparación de la maquinaria, reducir la cantidad de operaciones preparatorias, garantizar la seguridad de los operarios responsables del cambio, reducir o eliminar errores del proceso de cambio, ajustar la producción a la demanda cambiante, el famoso just in time, flexibilizar la línea de producción y, por último, reducir las colas a la entrada de cada proceso productivo. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto ya hemos acabado de ver más en profundidad lo que es la técnica SMED. Entonces, ahora vamos a pasar al famoso TPM. Bueno, pues ¿qué significa estas siglas de TPM? Pues significa Total Productive Maintenance. Esto surgió también en Japón, igual que casi todas las técnicas Lean, como os he dicho al principio, y fue desarrollado por el ingeniero Seiichi Nakajima. Entonces, este trabajaba en una empresa que también pertenecía al grupo Toyota, así que al final, como os he comentado un poco, todo bien al final de Toyota. Entonces, bueno, ¿cómo surgió el TPM? Pues surgió de la unión de los métodos de mantenimiento preventivo y el control de la calidad total. Entonces, uno de los principales, de los principios, de la filosofía del Lean Manufacturing es que todas las máquinas estén disponibles y listas para empezar a operar en cualquier momento. Tienen que atender a la demanda y a las necesidades de los clientes. Eso es lo más importante. Vale. Entonces, el TPM. A ver, vale. Es una técnica, al final, en la cual, como he dicho ahora, es muy importante que todos los empleados de la planta estén de acuerdo, igual que os he dicho al principio del SMED. Al final aquí tienen que participar todos, sin importar nivel jerárquico ni nada, ¿vale? Todos los empleados. Entonces, esto es con el fin de evitar averías y que los equipos y las máquinas estén siempre en perfecto estado para trabajar. Entonces, en las plantas actuales en las que el TPM no se ha implantado, pues claro, se suelen dar bajadas o ineficiencias de producción al final pues por diferentes factores.
Entonces, ¿cuál es el primer factor de estos? Preparaciones y ajustes. Son las paradas o los tiempos muertos que se producen entre que finaliza la producción de un lote hasta que comienza la fabricación del siguiente. Ahora, factor 2, la puesta en marcha. Pues son ineficiencias que surgen en la primera fase de lo que es el funcionamiento de la planta o al inicio de la producción de cada lote. Entonces, estas ineficiencias se van reduciendo paulatinamente hasta el punto llamado estabilización y que se estabilizan. No desaparecen por completo, pero al menos se estabilizan. Factor 3, las paradas puntuales que se producen en la línea. Entonces, estas son ineficiencias derivadas de alguna anomalía o imperfección que afecta a lo que es el producto o a la maquinaria. Entonces, no son paradas producidas por averías de mayor relevancia porque la corrección no implica unas grandes inversiones de tiempo o de dinero. Factor 4, las averías. Entonces, este tipo de ineficiencias suelen producirse por grandes paralizaciones en lo que es la cadena productiva. Debido a esto y al coste de lo que es la propia reparación, se pueden considerar como unas importantes responsables de despilfarros. Otro factor sería la velocidad de producción reducida. Entonces, esta ineficiencia surge cuando el tiempo de flujo de la fabricación de un producto es considerablemente mayor a lo que es el habitual o al diseñado. Entonces, esto puede ser un síntoma de una operativa ineficiente por parte de los operarios o de un uso inadecuado de la maquinaria. El factor 6 sería la producción de piezas defectuosas. Entonces, los defectos de calidad del producto acabado pueden conllevar despilfarros derivados de la repetición de los trabajos para lograr la calidad esperada o al final el descarte del producto, como vosotros lo prefiráis. Al final es lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos principales que persigue implementar el TPM? ¿Vale? Igual que hemos dicho los de SMED, ahora vamos a decir los del TPM. Pues implicación de la totalidad de los departamentos de la planta. Hay que englobar desde los operadores de los equipos hasta los ingenieros y jefes de producción. Lo que hemos dicho, que tienen que estar todos. Luego, la promoción de un trabajo en equipo donde cada uno propone sus ideas dando lugar a un ambiente laboral creativo. Es muy importante el trabajo en equipo. Luego también un aumento de la moral y la autorrealización de los trabajadores. Una búsqueda de soluciones competitivas y sostenibles que aumenten la productividad y la flexibilidad de los equipos. Un incremento de eficacia y eficiencia operativa de la planta. Ahora vamos a ver, es muy importante del TPM, hay 3 tipos diferentes de mantenimientos, pero que son complementarios entre sí, ¿vale? Se pueden llevar a cabo los 3 a la vez, el 1 y el 2, el 1 y el 3, bueno. Lo lógico sería hacerlo en orden, como ahora veréis, primero hacer el correctivo, luego el preventivo y por último el predictivo, ¿no? Que sería en orden, pero bueno, como os digo, son complementarios. Entonces, el mantenimiento correctivo, que es el primero de ellos. Este primer tipo alberga el conjunto de operaciones o tareas que se ejecutan sobre una máquina cuando ésta deja de funcionar según lo previsto. Entonces, son averías que causan una parada repentina o la bajada de rendimiento. Estas operaciones no se hubieran llevado a cabo de no detectarse los síntomas mencionados en la máquina. O sea, es cuando ya hay una avería, pues lo vamos a arreglar, lo vamos a solucionar, pero previamente hay una avería. Este sería el correctivo. Bueno, ¿habéis trabajado alguna vez con este tipo de mantenimiento? ¿Os suena el mantenimiento correctivo? Vamos a comentarlo un poco porque esto de los 3 tipos de mantenimiento yo creo que es de lo más importante también. Y seguro que habéis trabajado con algo de esto en el día a día, muchos de vosotros. Mirad, estáis comentando uno de vosotros, Juan, que trabaja en una fábrica y que allí no hacen ningún tipo de mantenimiento. Pues sí, la verdad es que es terrible como comentas, porque bueno, ahora veremos los 3 y vamos, todas las ineficiencias que se podrían evitar. Como os digo, el mantenimiento correctivo es el que sí o sí hay que hacer porque hay una avería, entonces sí o sí lo tenemos que solucionar la avería, pero los 2 siguientes que hacemos, que es por prevenir, si hacemos ese otro tipo de mantenimientos no se llega a hacer la avería en muchos de los casos, con lo cual se ahorra tiempo, dinero y de todo. Correcto, puede generar accidentes de trabajo, por eso os digo que es que esto de los mantenimientos es, vamos, de las cosas más importantes. Bueno, pues si queréis ir compartiendo aquí
¿Algún tipo de mantenimiento que utilicéis o que hayáis utilizado en alguna de las empresas? El correctivo está claro, ¿no? Pues al final de una avería se corrige, ¿no? Se resuelve. Entonces, vamos a pasar al siguiente. El mantenimiento preventivo. Pues este tipo de mantenimiento trata de reducir el coste derivado de lo que son las acciones correctivas, es decir, ya ejecutamos tareas simples y periódicas sobre partes vitales de la máquina para aumentar tanto la vida útil de las máquinas como el periodo entre averías puntuales. Por eso decimos lo que pueden ser complementarios entre sí, tanto el correctivo con el preventivo. ¿Vale? ¿Ha quedado claro este del preventivo? Y era por último el predictivo, que es pues eso, el más moderno al final. Pues este tipo de mantenimiento al final utiliza técnicas más avanzadas, ¿no? Cuya finalidad es anticiparse a las averías antes de que éstas den síntomas claros en el funcionamiento de la máquina. Es decir, el correctivo se utiliza cuando hay una avería, se corrige, ¿vale? Ahora, el predictivo, sin embargo, que es el más moderno o el que utiliza técnicas más actuales, lo que hace es prevenir la avería. Cuando todavía no ha dado ningún síntoma la máquina de que se vaya a parar o que tenga alguna avería, este tipo de mantenimiento ya lo que hace es, a través de una serie de medidas y de programas y demás y de revisiones y tal, pues entonces llega, o sea, fijaos lo importante que es que gracias a realizar esta serie de procesos y este tipo de mantenimiento, no todas, pero la mayoría de las averías no se llegan a producir, precisamente gracias a hacer este mantenimiento predictivo antes de que aparezca la avería. O sea, el correctivo se hace después de la avería y el predictivo antes de la avería, se anticipa. Por eso es la importancia, porque gracias a hacer te ahorras luego que se llegue, pues eso, a parar mucho tiempo hasta que luego lo arreglas, porque no es solamente la pérdida de tiempo y dinero, es también que luego no se sabe muchas veces, a lo mejor no sale el lote completo, porque todo el tiempo que tienes que tener parada la línea de producción para poder arreglar la avería es superior y ya no estás en el timing para entregarlo. Entonces, bueno, todo esto queda muy bien, pero me diréis, bueno, muy bien, el TPM, pero ¿cuáles son los pasos, no? Si lo queremos implantar. En mi empresa a día de hoy, imaginaros que no existe. Pues, ¿qué tenemos que hacer para implantar el TPM, no? Bueno, pues aquí os he puesto los pasos. El primero de ellos sería una vuelta al estado inicial de la línea productiva. Entonces, se procurará siempre, en la medida de lo posible, dejar toda la línea de producción limpia de manchas y residuos con el objetivo de acercarse a lo que es su estado original, tal y como fue entregada. Luego, búsqueda de fuentes de suciedad y contaminación. Pues una vez se tenga la línea, según lo indicado en el apartado anterior, ¿no? Que ya esté todo limpio, sin nada, se pone en marcha ya la producción. Entonces, el objetivo pues, será encontrar pues, fugas de fluidos, virutas metálicas, errores de colocación, que al final serán consideradas como ineficiencias o anomalías. Entonces, la finalidad no solo es detectarlos, sino también analizar los motivos por los cuales aparecieron. Luego, el siguiente paso, aprendizaje de la inspección y el mantenimiento de los equipos. Entonces, en esta fase se empezaría a involucrar al personal de producción con las tareas de mantenimiento de maquinaria, porque el objetivo es obtener al final personal cualificado, tanto lo relativo al manejo de equipos como a su mantenimiento, de manera que puedan trabajar autónomamente en el mayor número de situaciones posibles. Entonces, siguiente paso, la implantación de la mejora continua del TPM. Y ya sería la última fase. Entonces, los operarios en general en el e-manufacturing destacan porque tienen que ser polivalentes, ¿vale? Que sepan hacer casi todas las tareas o más de una tarea. Entonces, son capaces de proponer mejoras con la intención de llevar a cabo pues, nuevos diseños de la línea productiva. Y eso es una de las patas muy importantes del Lean que lo diferencia con la producción tradicional. Al igual que el Lean tiene líderes y no jefes, pues también tiene operadores polivalentes, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si a alguno suena el Overall Equipment Service, OEE. Bueno, es un indicador de eficiencia, ¿vale? Y es de los más famosos. Entonces, es muy importante estudiarlo porque tiene la intención o el objetivo de al final tomarlo como referencia para poder llevar a cabo un ciclo de mejora continua global, el PDCA, cuya orientación irá determinado siempre por las conclusiones obtenidas en sucesivas auditorías. Este indicador es calculado todos los días y compara el volumen de producción real obtenido respecto al teórico, es decir, al que se hubiera obtenido si el comportamiento de la planta hubiera sido perfecto. El cálculo viene definido por la siguiente fórmula.
El OE es igual B partido por A por D partido de C por F partido D. Y diréis, bueno, es teoría de letras. Os explico ahora aquí un poco la nomenclatura, ¿vale? ¿Cuál es cada una? B partido por A, ¿vale? Sería el factor de la disponibilidad. Entonces, es el tiempo operativo real entre el tiempo total disponible a lo largo del día estudiado. D partido por C es el factor eficiencia, es decir, la producción real entre la producción teórica prevista para el día que estemos estudiando. Y por último, F partido D es el factor calidad. ¿Esto qué es? Pues la cantidad de piezas buenas obtenidas entre la producción real del día estudiado. Entonces, bueno, esto que os pongo aquí es muy, muy importante porque el OEE, este indicador de eficiencia, siempre tiene que ser menor que la unidad. Entonces, ¿cómo se explica el baremo? ¿No? Un poco para hacer la fórmula y dependiendo de lo que te salga para que sepas muy bien en el rango, ¿no? A ver cómo estás, cómo lo interpretas la fórmula. Entonces, si el OII te sale entre 0,60 o 0,75, la calificación es mala, no es eficiente. Si te sale entre 0,75 y 0,85 es buena, aceptable. Y si ya te sale entre 0,85 y 1, excelente. Así que tenemos que intentar que este indicador salga aquí, entre 0,85 y 1. Entonces, bueno, una vez ya que hemos explicado más en detalle esta técnica, vamos a ver los beneficios del TPM. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues al final permite ajustar el comportamiento final de la planta a la competencia de los nuevos mercados y a las exigencias de los clientes. Otro beneficio, pues evita el deterioro prematuro de los equipos industriales, prolongando la vida útil y aumentando su rendimiento. También convierte en polivalentes a los operarios, permitiéndolos trabajar de una forma autónoma y eficiente. Además de todo esto, bueno, mejora la prevención de riesgos laborales debido a la inexistencia de residuos y contaminaciones que pueden provocar, pues eso, perjuicios de diferente índole en los operarios, que ya habéis comentado vosotros al principio, que también influye en esto. Entonces, bueno, esto ya es lo último, terminamos ya con los beneficios del TPM, así que si tenéis cualquier pregunta, pues este es el momento. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado interesante y nada, ya me decís vosotros. Muchísimas gracias a todos por asistir. Voy a poner aquí la última diapositiva. Me alegro que os haya gustado. Bueno, y muchísimas gracias a todos por haber compartido vuestras experiencias con los diferentes tipos de mantenimiento, que así cada uno nos ha ido contando, ¿no? Lo que es su día a día, la empresa, el que utiliza cada uno. Antes habéis preguntado, Antonio preguntó que por qué decíamos lo de que los empleados, todos los operarios, que por qué eran polivalentes y autónomos, porque al final, como os he dicho, una de las premisas del e-manufacturing es que todos los empleados sepan hacer más de una tarea, que no estén solamente enfocados en realizar su tarea, sino que sepan hacer todo tipo de tareas y eso les convierte en autónomos e independientes, porque si tú sabes hacer también el trabajo de tus compañeros, no solo el tuyo, y de hecho vas rotando por dentro de la célula de trabajo y haces los diferentes puestos, eso te convierte en una persona más autónoma porque eres más independiente, no dependes de nadie para que te enseñe. A eso me refería con lo de operarios polivalentes autónomos. Al final son independientes porque saben hacer todas las tareas, la suya y las del resto, porque se van turnando. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ah, muy bien. Mira esto que comentaba vuestro compañero Min, que están ellos realizando una propia herramienta para desarrollar lo que es la parte del mantenimiento predictivo. Pues genial, porque como os he dicho, eso es a lo que tendría que llegar todas las empresas.
a que no haga falta hacer el correctivo porque ni se creen averías. Al final el fin de todo el lean manufacturing es cero errores, la mayor eficiencia, la mayor eficacia en general. Así que muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios y que eso, que me alegro un montón que os haya gustado el tema y que os haya parecido interesante. Y bueno, Antonio, ya he visto, ¿no?, que ya has entendido lo que me refería con polivalentes, que son operarios que sepan hacer cualquier tipo de tarea dentro de la célula, la suya y la de los compañeros, porque de hecho lo que os comento, se van turnando las tareas, todos hacen de todo. Ah, muy bien, muy interesante, Min. Cuando sale un equipo de trabajo, nos comentas en el patio, afecta el punto de trabajo a la operación del barco, claro. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis ya ninguna duda más, pues una vez más eso, que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós.